Hola, 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 ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo estamos? Día fresquito, 18 grados ahora con 19 de sensación térmica. Igual hay muchos mosquitos porque hay la humedad con lo que venimos, con las lluvias, ahora todo lo que no tuvimos el año pasado se está dando, entonces los mosquitos aparecen. 28 grados la temperatura máxima para esta jornada con varias horas de sol. Puede haber algunos chubascos hoy, aunque vos no lo creas, hay un 2% de posibilidad. Para este martes hay un 70% de posibilidad de precipitación. Ahora llueve fácil, ¿viste? Entre 10 y 19 grados, pero más que nada me parece que es para que refresque. Va a refrescar bastante. ¿Te acordás que decíamos que podríamos tener hasta 8 grados? Bueno, 10. Y el miércoles va a ir mejorando entre 11 y 23 grados. Una semana con temperaturas, digamos que agradables, no van a ser tan calientes. La jornada del viernes nos despedíamos con un ventarrón que dejó muchos problemas. Hay muchos postes caídos todavía en la zona rural, inclusive porque en la jornada del sábado, entre el viernes a la noche, sábado, hubo hasta lo que se habla que sería un tornado en la localidad de Coronel Durati, en la zona rural alcanzó también. Yo sé que la cooperativa Carval está trabajando para restablecer el servicio, levantar esos postes, lo mismo que estuvo haciéndolo todo el fin de semana SAMEP. Sechep, quiero decir, SAMEP supongo que habrá descansado un poco con la lluvia, ¿no? Fueron unos más de 100 milímetros, 108 que cayeron en Durati, pero lo que más dejó son problemas donde también hubo que, por parte del gobierno, supervisar y ayudar a la gente que resultó afectada. Lluvias intensas en algunos lugares. Aumonia tuvo, por ejemplo, 120 milímetros. Samú tuvo 90 milímetros. Isla del Cerrito, más de 70. A nosotros acá, según los datos que aportados por Taller Rojiverde, fueron aproximadamente 48-50 milímetros, porque hay algunos lugares donde llovió más. Lo que pasa también es que venimos con precipitaciones bastante seguidas y ya la humedad se penetra. Pero acá en Villa Ángela, dentro de todo, a pesar de que el sábado tuvimos ese viento en seco, la tormenta vino más tranquila. Lamentablemente no a todos les fue igual. Y en fin, ojo que existe la posibilidad, no sé si de tormentas, ¿viste? Pero que mañana pueda haber precipitaciones, lo está diciendo el pronóstico, y también que se va a poner bastante más frío. Así que hay que buscar las camperas, En la zona del Caribe están esperando también un huracán muy fuerte, ya tiene nombre Melissa. Cuba, Jamaica están en la alerta como para contarles qué pasa en otros puntos del mundo, ¿no? Y bueno, y un fin de semana, todavía no vamos a hablar de las elecciones, ya sabemos lo que pasó, más o menos vamos a hacer una síntesis, pero también hay tormenta en River, que perdió ante Independiente. En realidad no perdió, fue eliminado de la Copa Argentina por penales. Hubo una situación allí que en definitiva hizo que River terminara mal, así que quedó eliminado de la Copa Argentina por penales. Hoy le toca jugar a Boca. Boca juega con Barracas a las 4 de la tarde. Y en cuanto a Colapinto, que era el crédito argentino, que estuvo en el GP de México, terminó 12º. Por poco sumó puntos, pero sabemos que el vehículo de Colapinto no lo está acompañando demasiado también. Bien, en otro orden de cosas, Estados Unidos envió un portaaviones a Sudamérica y aumentó su presencia militar en medio de la crisis con Venezuela, un tema con Venezuela. Y con respecto a esto, hubo una reunión en Malasia, Trump que se reunió con Lula da Silva, el presidente brasileño, quien se ofreció como mediador ante Venezuela. No sé si lo va a aceptar Trump. Trump que viene medio ganador, te digo, con muchas cosas, ¿no? Le falta solucionar la cuestión con Rusia. Precisamente ahí la situación está medio tirante, ¿no? Porque fíjense que advirtió que no va a retomar conversaciones con Putin, el presidente ruso, y le puso como condición a ese país que muestre signos reales de llegar a un acuerdo para detener la guerra. No voy a perder el tiempo, dijo. Rusia, mientras tanto, asegura que probó un nuevo misil crucero con capacidad nuclear. Es decir, Rusia se muestra fuerte. Y aquí en América, volviendo a este tema también de las decisiones que está tomando Trump como un presidente que se muestra fuerte, advirtió también, tuvo algunas decisiones, anunció en este caso sanciones
al presidente colombiano Gustavo Petro por haber beneficiado, dicen, a organizaciones narco que están operando también hacia Estados Unidos. El bloqueo de bienes también va a alcanzar a su esposa, su hijo y al ministro del Interior. Estas son otras decisiones que están haciendo ruido, ¿no? Bien, y con respecto al robo el robo millonario, invaluable en cuanto a joyas históricas en el Museo del Louvre, la noticia es que detuvieron a 2 sospechosos por este millonario robo. Uno de ellos estaba a punto de viajar a Argelia, es la información que hay. Ustedes saben que costó mucho lograr información que no sea de lo político en nuestro país. Claro, es que tuvimos elecciones el fin de semana. Energía solar para el Chaco. Conectamos el parque solar de MSU Green Energy en Pampa del Infierno al sistema eléctrico provincial y nacional. Son 223.000 paneles solares que equivalen a la energía que necesitan más de 300.000 hogares. Estamos impulsando las energías renovables. Gobierno del Chaco. Bien, y tan importantes fueron las elecciones que hasta tuvimos presentes a la prensa china en los comicios de nuestro país. Había gran interés en ver qué pasaba en Argentina, ¿no? Si el liderazgo de Milei se afianzaba o si perdía consenso. Parecía como que las cosas le podían ser adversas al presidente. Una sorpresa lo que pasó en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, teniendo en cuenta las elecciones del mes pasado, fue una verdadera sorpresa para propios y extraños, ¿no? Además, con todas las medidas de fuerza que hubo de gremios, hasta el viernes, que inclusive hubo medidas de fuerza disfrazadas de asamblea en la parte de los vuelos de aerolíneas argentinas. Fueron días muy agitados, donde la cuestión económica también jugó lo suyo, donde la justicia inclusive tuvo varias veces que actuar. Fíjense que la Corte Suprema de Justicia se conoció ya sobre el fin de, ya sobre la elección, que había rechazado la apelación de Fuerza Patria contra la designación de Diego Santilli en lugar de José Luis Esper en la lista de La Libertad Avanza. Lo que ellos querían es que vaya primera, para garantizar supuestamente la paridad de género, Karen Reichard, que estaba en la lista pero no en primer lugar. Recuerden que esto fue una decisión que había tomado ya la justicia electoral, pero que había apelado Fuerza Patria. Un Fuerza Patria que no sé si la vio venir, porque el resultado es lo que dicen todos, ¿no? Que el país se tiñó de violeta, inclusive Buenos Aires, aunque hubo muy poca diferencia en Buenos Aires en cuanto a la diferencia de votos, se impuso. Fueron por 41,45% contra el 40,9% en provincia de Buenos Aires. Sí, la diferencia en Ciudad de Buenos Aires fue mucho más amplia, donde iba encabezando Patricia Bullrich la lista, ¿no? Decíamos, un país teñido de violeta, donde fueron algunas excepciones, provincias como Santiago del Estero, por ejemplo. En Santiago del Estero además elegían gobernador, y eso también traccionaba mucho. El Frente Cívico de Zamora fue el que se impuso allí. No iba Zamora por la reelección, pero sí iba su pollo, digamos, Elías Suárez, quien fue electo gobernador. Allí se impuso ese partido, y donde perdió y donde afianzó, algunos dicen que pudo haber habido engaños, no sé, porque con este nuevo sistema de votación es muy difícil que ocurra, pero no digamos que no. En Formosa, Gildo Infran, que se impuso, habíamos dicho Santiago del Estero, San Juan, Santa Cruz y La Pampa. Y en Corrientes, al principio se decía que Valdés, que es el gobernador, había resultado adverso para él la elección. Sin embargo, después remontó y terminó siendo el único gobernador ganador de lo que es las Provincias Unidas. Recuerden esa agrupación Provincias Unidas que habían armado, por ejemplo, no solo Valdés, sino otros intendentes, otros gobernadores, entre ellos Puyaro de Santa Fe. Pues le fue muy mal. Puyaro mismo en Santa Fe cayó, pero estrepitosamente, ante lo bien que le fue a La Libertad Avanza. Los votos, digamos, el recuento de votos
de hecho que por ahora son extraoficiales, ¿no? Pero lo que se sabe es que hasta el momento lo que va a lograr es, La Libertad Avanza, es tener también cubierto el poder legislativo, que hasta ahora le estaba siendo adverso porque no tenían la cantidad suficiente de legisladores. Bueno, la gente le dijo que sí, y por lo tanto, si bien Fuerza Patria en diputados va a tener 96 diputados, la Libertad Avanza va a tener 93, pero si tenemos que pensar que puede haber suma del PRO, por ejemplo, que son otros 14, por ahí la cosa es distinta, ¿no? Eso sería el resultado en cuanto a cómo quedaría compuesto el poder legislativo. Y en cuanto a senadores, la Libertad Avanza logró entre 19, algunos dicen 19, otros 20 legisladores. Fuerza Patria sigue teniendo 26. Pero si sumás, como en el caso anterior, la Libertad Avanza los 19 o 20 más los 5 del PRO, bueno, lo cierto es que no va a alcanzar la mayoría, pero sí va a tener el control que no tuvo hasta ahora para poder sostener, por ejemplo, los DNU, que el presidente hasta ahora no podía sostener. Recordemos que todo lo que era del oficialismo terminaba mal en el Poder Legislativo. Ahora, con estos resultados, bueno, lo dijo Milei, tuvo un discurso muy conciliador, ayer una vez conocidos los resultados, un discurso muy conciliador, donde se acordó de todo su gabinete, se acordó hasta de Welten, que es el funcionario, el canciller que se había ido el viernes, ¿se acuerdan? Bueno, se acordó de él. Francos, que está la duda que si va a seguir siendo jefe de gabinete, todos dicen que es una persona muy valiosa, pero bueno, como va a haber cambios dentro del gabinete, algunos por lógica, por decantación, porque muchos de los funcionarios, como Patricia Bullrich, por ejemplo, pasan a ser legisladores, hay que hacer un recambio dentro de ese gabinete. Lo hará más tranquilo Milei ahora que ya pasó esta elección que se puso al hombro. Y va a estar más tranquilo porque hay muchas situaciones que debe resolver. Entre ellos, lo que le vienen reclamando, la reforma laboral, por ejemplo. La reforma laboral que le está pidiendo el sector empresarial, pero también desde Estados Unidos, porque esto está ligado a una situación de empresas que se quieren radicar en nuestro país. Pero con cómo está ahora todo lo que es la legislación laboral, va muy en contra de aquellos que quieran brindar puestos de trabajo en nuestro país. Así que ese es uno de los puntos. No quiere decir, porque se aclaró, digo porque se hizo algunas bajadas allí donde se decía que se iban a perder derechos, que la gente iba a perder trabajo. En realidad se quieren equilibrar las cosas. También se habla de una reforma previsional, de la baja de impuestos. Esto lo viene diciendo hace rato Milei y fue una de las plataformas de su gobierno, que ahora lo va a poder hacer más tranquilo, más con el acompañamiento que va a tener que cuidar, y va a tener que tratar de sumar y no restar. Por eso también habló de los gobernadores, aunque parece que puede haber algunas excepciones entre los gobernadores, entre ellos Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, porque dicen que es parte del problema. Cristina salió a festejar igual ayer. De hecho, que ella no va a mostrarse mal. Supongo, algunos dicen que hubo pase de facturas entre Cristina y Kicillof. Cristina porque Kicillof desdobló las elecciones. Y bueno, pero Cristina fue el que puso las personas que estuvieron encabezando las listas dentro de Fuerza Patria. Puso a personas que la verdad que no traccionaban mucho, entre ellos Grabois, que tiene o deja bastante que desear. En fin, algunos también dicen que esta vez los gobernadores, los intendentes, mejor dicho, no estuvieron moviendo sus huestes en Buenos Aires como pasó en la anterior elección. Y algunos también dicen que por lo menos 15 intendentes festejaban porque al fin se sacan el plomo de encima. ¿Quién sería ese plomo? Cristina. Como que la están queriendo sacar del medio definitivamente. Bueno, y Cristina tendrá que resignarse a pasar 2 años más. Quizás apostaba que esto cambie para que a ella le perdonen la pena, para que le saquen la tobillera. Va a tener que aguantar por lo menos 2 años más. Veremos dentro de 2 años cuando se produzca la otra elección. Y acá en nuestra provincia, si bien fue muy ajustado el resultado de la elección, finalmente con un 65% del padrón,
Chaco resultó con una diferencia muy pequeña, digamos, entre Fuerza Patria y la Libertad Avanza, que es quien se impuso y festejó en nuestra provincia. Fue por un poco que se impuso, pero se impuso. Igual Capitanich gana. El que gana acá es Capitanich, porque Capitanich va como senador. Lo que sí, la Libertad Avanza, aquí en Chaco, va a colocar 2 de sus senadores, o sea, 2 contra 1. Y en cuanto a diputados, van empatados, digamos, 2 y 2, para Libertad Avanza y para Fuerza Patria. Esto haciendo una apretada síntesis, ¿no? En Villa Ángela tengo que decirles que ganó también la Libertad Avanza. Se impuso en nuestra ciudad también la Libertad Avanza. Pero en fin, esto es haciendo, así como les decíamos, una apretada síntesis de lo que ocurrió ayer y que ustedes ya habrán visto. A nivel nacional la diferencia fue de 14 puntos a favor, a nivel, sí, digo bien, 14 puntos de diferencia, y es mucho, teniendo en cuenta los resultados del mes de septiembre. El análisis que puedan llegar a hacerse, quizás el más grosso y el más apresurado, es que la gente no quiere más el modelo anterior. Que puede gustarte poco o mucho cómo es el presidente Milei, quizás ahora se tenga que mostrar más moderado, teniendo en cuenta que se dio cuenta que necesita también de los demás, pero que la gente quiere terminar con el modelo anterior. Si bien tenemos un país con problemas, se notó mucho este último tiempo en la fase económica y no se habló mucho, pero sí tenemos una tranquilidad en cuanto a los números. Ayer lo resaltaban algunos periodistas, ¿no? Los números de la inflación, que ya no nos preocupa porque la inflación se detuvo, los números que teníamos antes no lo tenemos. Y también lo que es la pobreza. Algunos dicen que bueno, que no es la medición real, pero la pobreza también, los números cambiaron en nuestro país, y así un montón de cosas. Lo otro habrá que corregirse, esperemos que con mayor tranquilidad, teniendo en cuenta ahora sí que tenemos un resultado en la mano, y que por no sé si 2 años, pero año y medio pongamos, porque después va a empezar la otra campaña, vamos a tener un poco de tranquilidad los argentinos. Y esperemos que se afiance por el bien de todos la base económica y que se tranquilice el país. Hubo algunas cositas también que dejó esta elección. Por ejemplo, en Chubut hay una alerta máxima, lo leía, en la justicia por un referéndum que pondría a consideración a la población quitarle los fueros a los jueces provinciales, pero también quitarle a los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo. Esto como al pasar, le cuento, porque fueron apostillas de esta elección, lo mismo que el diputado nacional Damián Arabia del PRO, que insistió en eliminar la veda para no perjudicar tanto a los locales gastronómicos, a comerciantes y bailables. Esto es, veremos si le dan cabida. Este mismo legislador dice se había hecho un mismo reclamo respecto a la veda, que considera que todo este mecanismo es anticuado y poco útil en tiempos actuales. Y más con esto de la boleta única de papel que debutó con todo éxito, sin dudas hay muchas cosas que revisar. Aquí mismo en Villa Ángela me han ocurrido algunas cosas que después le voy a contar que habría que revisar por parte de lo que ahora ya no sirve. Ahora es como desactualizado. Y en cuanto también a lo judicial, porque hubo 2 detenidos que también captados cuando fueron a votar. Uno estaba siendo buscado por cuento del tío y otro por tráfico de material de abuso de menores. Y también la justicia tuvo que actuar. Hay 2 causas por videos hechos con inteligencia artificial que involucraban a Mauricio Macri y Jorge Tayana, que era quien encabezaba una de las listas de la Fuerza Patria. En uno de ellos, el postulante de Fuerza Patria, precisamente Tayana, decía renunciar a su candidatura. Era falso. Y en la otra, el expresidente Mauricio Macri llamaba a votar a Provincias Unidas. Provincias Unidas es el partido que armaron los gobernadores, entre ellos le mencionaba a Puyaro, que le fue muy mal en esta elección. De todas maneras, hicieron su debut. Pero bueno, estas son apostillas también de lo que pasó en el orden político y electoral este fin de semana. Seguramente habrá otras cositas, pero es lo que más o menos uno puede rescatar para contarles,
Beneficios del plan de urbanización. Facilitan el acceso a escuelas, hospitales y servicios, impulsan la economía local, conectan comercios, reducen costos de transportes y favorecen el turismo, revalorizan los barrios, mejoran el entorno urbano y aumenta el valor de las propiedades, favorece el transporte público, colectivos que llegan a horarios sin desvíos por calles intransitables, generan empleo local, trabajos en obras y mantenimientos para chaqueños y chaqueñas. Avanzamos con hechos. Gobierno del Chaco. Bueno, hoy se espera una jornada para arriba que acompaña a la economía argentina, ¿no? Algunas de las cosas que pasaron el fin de semana, el BID y el Banco Mundial que habían anunciado inversiones por $7.000 millones para nuestro país, destinados a proyectos públicos y privados que buscan reactivar la producción, fortalecer a sectores estratégicos, entre ellos minería, energía y turismo, como los que estarían motorizando las iniciativas. El dólar oficial cerró el viernes a 1.575 pesos. Recuerden que el ministro había dicho que se siente cómodo con el dólar a 1.500. Y lo que dicen es que, estamos hablando de Caputo, dijo que el dólar se mantendría dentro de las bandas y que él mantendría esas bandas del piso y techo que sabemos que se mueve un poquito de acuerdo a la inflación que se va midiendo mes a mes. El blue cerró a 1.525 pesos. El riesgo país había bajado un poquito el viernes a 1.081, en 3,74%. Es lo que bajó y veremos porque hoy se espera que tengamos una jornada más tranquila y posiblemente eufórica también en los mercados, ¿no? Vale decir que los análisis que se hacían hasta el viernes eran lapidarios en cuanto a cómo nos estaba yendo la gente con el bolsillo, ¿no? Los alimentos, por ejemplo, acumularon una suba del 3% en octubre hasta ahora. Muestra una aceleración en relación con los meses previos. Un informe de la consultora LSG precisó que entre el 16 y el 22 de octubre los productos de primera necesidad subieron un 1%. Lácteos y huevos fueron los que más aumentaron, un 3,7%. Bebidas e infusiones, un 3,2%. Frutas, un 1,4%. Panificados, un 0,8%. Carnes, un 0,3%. Y quienes jugaron a favor, o sea que tuvieron algo favorable en la economía, fue, por ejemplo, el azúcar, un 2,3%, verduras, un 2,1%, aceites, un 0,51%. También se estuvo hablando mucho del endeudamiento de la gente con las tarjetas de crédito, que crecieron las deudas en un 55% en el año. Y en septiembre hubo récord histórico de pasajeros o de pasajes que se vendieron en el transporte aéreo argentino. Según la ANAC, 4.101.159 usuarios circulan por el país en forma aérea. Es un 5% más arriba del récord de septiembre de 2024, donde volaron 3.912.618 pasajeros. Un 13% más que en septiembre de 2024, que fueron 3.635.292 pasajeros. Y los aeropuertos que más crecieron fueron el de Córdoba, un 52%, Salta, un 47%, Buenos Aires, Aeroparque, un 45%, Ezeiza, un 2%. Y en cuanto a lo de cabotaje, o sea, internos, vuelos dentro del país, Santa Fe, el aeropuerto, un 6,6%, Corrientes, un 5,6%, Río Grande, un 4,4%, y también está nuestro aeropuerto de Resistencia, un 3,6%. Fue uno de los que más creció también con vuelos de cabotaje, que son vuelos dentro del país, insisto. Bueno, estos son los números con que nos estábamos despidiendo el viernes. Y hoy, bueno, estamos atentos a ver qué es lo que pasa, porque ya comienza a cotizar el dólar, comienza el tema de la bolsa en Estados Unidos, y bueno, la situación de la euforia que vivió nuestro país con las elecciones seguramente se va a ver reflejada en estos números a nivel internacional. Bueno, ya vamos a hablar de lo judicial, que hubo novedades, Los incendios accidentales ocurren más seguido de lo que creemos.
podemos evitarlo. No tires botellas ni vidrios en espacios abiertos. Pueden hacer efecto lupa y generar fuego. Nunca quemes residuos al aire libre. Si ves humo o fuego, avisa de inmediato al 911 o a los bomberos. Un fuego pequeño puede salirse de control. Prevenir es responsabilidad. Gobierno de la provincia del Chaco. Menos mosquitos, más salud. Conozcamos cómo se propaga la transmisión del virus. El mosquito pica a una persona enferma y se infecta con el virus. Luego, pica a una persona sana, la infecta con el virus. La persona infectada desarrolla los síntomas, que pueden ser fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, malestar estomacal, vómitos, dolores musculares y articulares y sarpullidos. Ante estos síntomas, concurrir al centro de salud más cercano, beber mucha agua y hacer reposo. Nunca tomar aspirinas ni automedicarse. Gobierno del Chaco. El gobierno argentino va a tener una difícil el próximo miércoles, cuando va a tratar de revertir la sentencia de la jueza Loretta Presca por la causa YPF, en la que nos metió Cristina y Kicillof. Este es uno de los temas. Después se habló mucho de una tragedia en Misiones, también un micro que chocó y cayó a un arroyo donde hay varios muertos, entre ellos estudiantes universitarios. Tremenda las imágenes, ¿no? Y por el triple crimen sucedido en Buenos Aires, en Florencio Varela, pidieron prisión preventiva para, hasta ese entonces hablaba de los 9 detenidos. Terminaron siendo 11. ¿Por qué? Porque en principio detuvieron a la pareja de Víctor Sotacuro. Esta es una nueva acusada, clave, dicen, del triple femicidio. Mónica Mujica se llama, es la tía de quien prendió el ventilador. Se convirtió en una testigo, digamos, una arrepentida. Ella fue expuesta por el relato de su sobrina en un nuevo testigo que la ubicó en el negocio narco de la banda de Bajo Flores, por lo que habían asesinado a Brenda Castillo, a Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Pero después también hubo otra novedad. Aquí estamos hablando de que pasaríamos ya a 10 detenidos, pues terminaron siendo 11, porque allanaron la celda de un narco peruano que estaba detenido en realidad en Argentina, y próximo a llevárselo a Perú para que, porque allí está acusado por temas narcos, pero resulta que se descubrió que en la alcaidía donde él estaba, de la Policía Federal en Buenos Aires, es quien habría sido y había ordenado el triple femicidio. Sería el cerebro de lo que pasó con estas chicas. Este señor Joseph Zabaleta, tiene otros nombres y apellidos, descubrieron que tenía teléfono y una libretita verde donde anotaba todo. Esto fue hallado, un cuaderno con tapa verde, que van la justicia a tratar de verificar si coinciden los datos que hay allí con lo que pasó con estas 3 chicas. O sea, él dentro de la cárcel seguía manejando el tema de narco y sería el que habría ordenado el asesinato de estas chicas. Recuerden que se habla de que se habían robado un importante cargamento de cocaína y que ese habría sido el motivo por el cual las terminaron asesinando. Bueno, y hoy me sorprendió porque para mí fue una sorpresa, porque sobreseyeron a Christian Graf. ¿Quién es este señor? El único imputado por el crimen de este chico que hace 41 años había desaparecido, Diego Fernández, que apareció su cuerpo enterrado en la casa de este señor, que sería su compañero de colegio. Bueno, si bien la causa ya prescribió, lo sobreseyeron ahora, así que supongo que la causa se cierra. Lástima por los familiares, ¿no? Y hay otro ex Gran Hermano allanado e imputado por difundir sitios de juego no habilitados. Se llama Gorostidi. Sí, la justicia le incautó dispositivos y analiza si hubo captación de menores y también si hay una red organizada detrás.
Perdonen con el tema del nombre, por ahí me traspapelé un poco, ¿no? Y también otro hecho judicial donde un hombre y sus padres fueron condenados por descuartizar y quemar a María Alejandra Abandanza en Campana, Buenos Aires, en septiembre de 2022. Carlos Chiminelli, padre, recibió la pena de 18 años, Liliana Sánchez de 17 años de prisión y perpetua para Agustín Chiminelli, que sería el principal implicado. Él mataba y sus padres lo cubrían. Y aparentemente zafaron otras mujeres, pero la madre parece ser que era tan permisiva con su hijo que le pedía a las chicas que terminaron salvando su vida que accedieran a los deseos carnales de su hijo para que no pasara nada, hasta que terminó matando a una chica que evidentemente se resistió, una vecina. Esto para sintetizarles lo que pasó. Y hay un tema relacionado también, quiero mencionarles la pareja de Lourdes Sánchez, la bandana, ¿se acuerdan todo el escándalo la semana pasada? Bueno, fue detenido, imputado por privación ilegítima de la libertad, pero hay que ver si no va a recuperar la libertad el empresario Leandro García Gómez, porque después la bandana dijo que las amigas no son amigas, que hace como 2 años que no las veía, excusó a su pareja de sus responsabilidades, dijo que ellos iban y venían, que era una situación de pareja así inconstante, pero prácticamente lo liberó de culpa y cargo, así que es muy probable que recupere la libertad entre hoy y mañana este señor. Y ahora sí, un fallo judicial que vinculó la vacuna contra el COVID de Pfizer con un trastorno neurológico invalidante, mielitis transversa se llama. Ya se había probado que había provocado esta vacuna, la tecnología DRN mensajero, la misma que tiene no solamente Pfizer, sino también Moderna, que provocaba miocarditis. Pues ahora, en este caso, el fallo favorecería a una mujer de 52 años, dueña de una tabaquera en Italia, que quedó imposibilitada de caminar, y la justicia consideró que tiene derecho a una indemnización, no solo por un monto único, sino una pensión vitalicia mensual de 3.000 euros. Bueno, acá en nuestro país tengo entendido que las vacunas o los laboratorios están todos cubiertos con una resolución legislativa, así que no correría la misma suerte la gente aquí en nuestro país. En Italia están habiendo sanciones monetarias para los laboratorios que utilizaron estas vacunas y provocaron problemas en la ciudadanía, ¿no? No sería el caso de nuestro país. ¿Para qué sirve? Planificar las políticas públicas en el territorio, promover espacios de participación ciudadana y construcción colectiva, para salir de la coyuntura y pensar las políticas públicas necesarias para los próximos 20 años. Para elaborar una visión compartida del Chaco que queremos construir entre todos, para generar sinergia entre las inversiones públicos-privadas para el desarrollo del Chaco. ¿Quiénes pueden participar? Todos los ciudadanos chaqueños. El PEP se construye con aportes de la sociedad civil, del sector público, del sector privado y del sector académico. ¿Por qué es importante la participación? Es importante que seas protagonista y que entre todos definamos el modelo del Chaco en el que queremos vivir. Gobierno del Chaco. Bien, y en cuanto al Chaco, ganó la Alianza Radical Libertaria por una exigua diferencia. La participación de los votantes fue de un 65%. La lista 503 de La Libertad Avanza Chaco logró en estas legislativas nacionales el 45,60% en categoría electiva para diputados y 45,94% para senadores, esto con el 96,64% de las mesas escrutadas. Recuerden que son guarismos, digamos, que no son oficiales hasta que se haga el recuento definitivo, pero no creo que cambie mucho. Por lo tanto, con estos guarismos van a ingresar a la Cámara Alta Rosario Goita y Guillermo Agüero, Cámara Baja, porque es diputados. Mientras que Sergio Dolci y Julieta Campo lo harán por el Fuerza Patria. En la Cámara Alta, que senadores, Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, la actual vicegobernadora, a partir del 10 de diciembre van a convertirse en senadores. Y el único que ingresa por Fuerza Patria y por nuestra provincia como senador, el ex gobernador Jorge Capitanich. Así que son los que van a representar a nuestra provincia a partir del 10 de diciembre. Hoy no hay clases en las escuelas donde se votó,
por lo menos en el turno mañana. ¿Estamos? Este es un dato importante. Pero también quiero decirles que el viernes hubo elecciones en UPCP. Fue reelecto José Nis como secretario general, con el 67% de los votos. Participaron más de 4.000 afiliados, fueron 3.052 votos. La lista opositora, la 25, la celeste, obtuvo 1.452 votos, que representan el 31,95% de ellos. Y este jueves, habrá elecciones en el INSEP. Votan más de 150.000 afiliados y van a competir, ¿saben cuántas listas? 14 listas. Bueno, y en cuanto al puerto de Barranqueras, contándoles otras cosas, el Chaco logró el mayor monto exportado en los últimos 3 años. Fueron 56,9 millones de pesos, con un crecimiento interanual que llegó al 74,5%, según Politicón Chaco. El 87% de lo vendido al exterior fueron de productos primarios. En toneladas fueron 148.893 toneladas. Y también Esdero, el gobernador, lanzó una agencia de inversiones para potenciar la producción y el desarrollo regional. Esto es parte de la información que se desprende de lo que pretende hacer el gobernador para que siga creciendo también nuestra provincia, ¿no? En cuanto a la parte educativa, proponen una ley para atención y cuidado de chicos con diabetes en escuelas chaqueñas. Hay un proyecto de la titular de la legislatura, Carmen Delgado, que propone menús saludables y específicos en los comedores. Esto es para facilitar la alimentación de los chicos durante el horario de clases y capacitaciones para docentes, entre otras medidas. De hecho, que esto, bueno, una vez pasada la elección, supongo que va a haber nuevamente sesiones y va a haber quórum en la legislatura para seguir tratando estos temas, ¿no? Y en cuanto a una resolución, el Superior Tribunal de Justicia declaró abstracto el habeas corpus que cuestionaba la acción policial en Villa Río Bermejito. Recuerden lo que pasó con los originarios, pero recordó a seguridad y a la policía que deben extremar recaudos en operativos en estas comunidades originarias. Las fuerzas policiales resaltaron que el procedimiento se tuvo que realizar a derecho, recomendando el uso de la fuerza en la medida de la necesidad, pero desde la otra parte tenían hasta bombas molotov. Recuerden que atacaron a la policía con palos, con gomeras, había hasta bombas molotov. Y entonces, igual, la justicia dice que hay que garantizar la libertad ambulatoria y la integridad física de niños, mujeres, ancianos y jóvenes. Pero bueno, esto le fue favorable para el gobierno, o sea, el habeas corpus no prosperó en el Superior Tribunal de Justicia. Evidentemente acá no había mucho para decir, porque lo que vimos fue la cantidad de policías heridos. También lo hubo de la parte de los originarios, pero ellos atacaron hasta con bombas molotov y había otras intenciones. También formó parte de lo que estuvo intentando hacerse en nuestra provincia, y esto guarda relación, uno piensa, ¿no?, o sospecha, con las elecciones que por suerte ya pasaron, ¿no? Incluso el fin de semana hubo amenaza de bomba en el Hotel Gala de Resistencia, donde se iba a realizar el recital de Babasónico. Hubo falsa alarma, finalmente no pasó nada, pero estas cosas se estuvieron pasando. Me olvidó decirle que la provincia recibió durante noviembre un aporte de Nación de 85.000 millones de pesos, y la decisión tomada por Nación se fundamenta en contar con una adecuada liquidez financiera de acuerdo con el decreto público publicado el viernes. Y mañana se está iniciando el juicio al clan Sena por el caso de Cecilia Straczowski. Mañana la atención va a estar centrada en ese tema, no solamente en la provincia del Chaco, sino también a nivel nacional. Gobierno y municipio avanzan con más de 350 cuadras recuperadas en el 2025 en Resistencia. Donde antes hubo abandono, hoy un estado presente. La losa, lo que es el espesor de la losa, eso. Vamos a seguir trabajando. Siguen adelante el plan de bacheo 2025. Gobierno del Chaco, Municipalidad de Resistencia.
Bien, y terminamos con la introducción que fue muy extensa hoy, pero había que hablar, seguramente me queda mucho en el tintero, pero traté de sintetizar, ¿no? Hoy, aparte de celebrar la vida, que estamos empezando nueva semana, la última del mes de octubre, tengo que decirles, el sábado ya es 1, hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. También es Día Mundial del Terapista Ocupacional por la Salud y Día Internacional del Corrector de Textos. Y un día como hoy fallecía la psicóloga María Marta García Belsunce, asesinada en su casa de Pilar en Buenos Aires. Hace 23 años de esto, cómo pasa el tiempo. Y año 2010, mira, hoy fallecía Néstor Kirchner, expresidente argentino, a los 60 años. Hace 15 años que falleció Néstor. Es declarada la Virgen Santísima de la Argentina como patrona del agro argentino en el año 1949, hace 76 años. Y también hoy, pero allá por el año 1970, el científico argentino Federico Leluar recibe el Premio Nobel de Química. El santoral recuerda a San Frumencio, obispo confesor, Frumencio de Etiopía, Frumencio de Axum, conocido como San Frumencio y fallecido en 383, fue el primer obispo de Axum y es reconocido como el evangelizador responsable de la introducción y propagación del cristianismo en el reino de Axum, actual Etiopía y Eritrea. Era de origen greco-sirio, nacido en Tiro, en Líbano. Y el nombre Frumencio, ¿de dónde proviene? Es de latín, que quiere decir grano o trigo, Frumencio. Grano o trigo. Y famosos que cumplen años. Hoy está cumpliendo años el presidente de Brasil, Lula da Silva, el que quiere ser nuevamente presidente, presentarse otro periodo, ya tiene 80 años. Matías Martín, conductor y animador en televisión, hoy cumple 55 años. También hoy cumple años Juan Pablo Barsky, periodista deportivo, 55 años. Luis Rubén Di Palma, padre, ex piloto del automovilismo, fallecido hoy, cumpliría 81 años. Son los famosos que cumplen años en esta fecha. ¿Conocerás algún otro famoso para saludarlo, en esto que es el prisma radial, la onda que ingresa, que se expande en 1000 sonidos a través de las 103.3 MHz FM Láser? Estamos en la aplicación telefónica, fanpage FM Láser 103.3, www.fmlaser.senvivo.com.ar, canal de YouTube FM Láser Villa Ángela, Personal Flow, Canal 2 Villa Ángela, Cita de Resistencia y el resto del país con el programa Informe Especial de las 19 a las 20 de lunes a viernes. Allí en los controles lo tenemos a él. Hoy lunes parece medio trabada, ¿no? Pablo López, quien les habla, Diana Taponier, y desde el móvil, Bachi Marcelo. Estuvo esta tarde mirando las informaciones, la verdad que estaba ávida de saber cómo fue la cosa, y sí, me acosté tarde. Y hoy, 6:20, arriba como la música con la que vamos a arrancar hoy. Como todos los lunes tratamos de ponerle bien pilas porque cuesta un poquito el lunes. Bombón Asesino, por los Palmeras no, sino por Super Lamas y Ninel Conde.